¿Qué tal, benditos hermanos y benditas hermanas en Cristo Jesús? Bendito pueblo de Dios, a los pocos que quedamos, no en esta congregación, porque los que escuchan la bendita palabra por este medio, los poquitos, no están en esta congregación y no les ha tocado Dios el corazón para que hagan frutos dignos de arrepentimiento. Pero bienvenidos a todos aquellos, bendito hermano y bendita hermana, que vengan guardando este bendito pacto que vino Dios a establecer. Bienaventurados los que por medio de Dios y por medio de la credulidad tengamos la bendición de discernir entre el camino de Dios y el camino del engaño. Bienaventurados los que vienen con fe, con credulidad, con los que vienen con mansedumbre a escuchar atentamente y poniendo en primer lugar por sobre todas las cosas la voz y el conocimiento de Dios todos los días. Bienaventurados los que creen en cada palabra y la van haciendo. Bienaventurados los que vienen y venimos con un corazón quebrantado todos los días y contrictado delante de Dios cuando tropezamos. Bienaventurados los que venimos con la esperanza de la vida eterna y con temor y temblor guardamos la bendita presencia que nos trajo Dios inmerecidamente por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, porque cuando venga nuestro Señor Jesucristo, que en cualquier momento viene, nos encuentre con su bendita presencia, que es el sello para ir a la vida eterna. Para ello, Dios nos ama, Dios nos tiene paciencia y misericordia. Para ello, mientras estemos en este camino, en este cuerpo humano, Dios nos ha dejado la mesa puesta. Una de las muchas riquezas es el bendito conocimiento de la verdad. Así, bendito hermano y bendita hermana, me pongo a los pies de Dios y de Cristo Jesús en este día para que Dios me pueda utilizar y no importa que sea uno. Yo quisiera que fueran todos, pero yo le he dado testimonio también, bendito hermano y bendita hermana, que Dios me permitió ir durante 3 años y medio al estado de Hidalgo a llevar el evangelio 3 o 4 días a la semana, 5 horas diarias, y en todo ese tiempo solamente uno va a estar en la vida eterna. Ya se le paró el corazón, ya ella está descansando. De todos. Así de igual manera, en todo tiempo, este tiempo que Dios me ha permitido, pocos. Uno quisiera que fueran muchos, pero estamos en la apostasía. Así que, si por este medio uno, Dios lo pudiera despertar en amonestación, y Dios me permite seguir, aunque no haya, porque ya gracias a Dios hubo uno por este medio, y ese uno ya está haciendo una obra donde ya hay otro, y donde ya hay otro, y así, bendito hermano y bendita hermana, me da ánimo, aunque no haya nada, me da y me sigue dando ánimo Dios, porque yo sé que esta bendita palabra, crea usted o no crea, va a servir para el día del juicio. Si no cree, para que Dios le diga, mire, te lo dije y no creíste, y te dije la verdad y no creíste, o bien para un fruto que es el que Dios y este siervo desean de todo corazón. Así que yo deseo de todo corazón y he orado a Dios para que dé un fruto de vida. He orado por cada suscriptor, por cada seguidor, por los que daban un seguimiento y no lo dan más, para que Dios los humille, los traiga de regreso y no se vayan a perder, por los que estén predestinados para encontrar estas enseñanzas por este medio o por cualquier otro medio santo puesto por Dios y no por el hombre, y de un fruto de vida. Yo he pedido por todos los que estamos aquí en México, en Estados Unidos, en España, en Ecuador,
en Perú, en Colombia, en Brasil, en Puerto Rico, en Chile, en Uruguay, en Venezuela, en Argentina, en Japón, en China. Así, bendito hermano y bendita hermana, me pongo a los pies de Dios, a los pies de Cristo, para continuar con la enseñanza número 17 del bendito libro en el Antiguo Testamento de Primera de Samuel, capítulo 5, versículo 2. Vuelvo a repetir, Primera de Samuel, capítulo 5, versículo 2. Bendito hermano y bendita hermana, ayer veíamos cómo Dios desfavoreció a su pueblo por el pecado, cómo proféticamente lo que Dios le dijo al sumo sacerdote de aquel entonces y a los sacerdotes que eran sus hijos, y los maldijo y les quitó la vida, y de igual manera el castigo de que perdieron en la batalla todo el pueblo de Israel y que fue tomada el arca, que ya Dios me permitió hacer un resumen de lo que es el arca y cómo los filisteos la tomaron y la metieron en la casa de Dagón. También Dios me permitió ayer, a los que van dando un seguimiento, de hacer un resumen. ¿Por qué los dioses? ¿Qué son estos dioses? ¿De dónde vienen? ¿Y por qué los adoraban? Pero es muy importante que todo lo que Dios permitió en el Antiguo Testamento no se nos olvide que es una sombra del conocimiento que hoy Dios nos da, acomodando lo espiritual, y que hoy estas profecías se dan y se cumplen. Dios me permitía decirle, si usted cree, bendito hermano, y si no cree, yo le he dicho, ahí están los teléfonos, nadie me ha hablado hasta ahorita, más bien no tienen la mansedumbre, sino dicen, ay no, deja de ver esto, vámonos a otro, ¿está loco? Allá ellos. Yo aquí, siempre Dios me ha permitido decirle, hermano, si usted no cree, si usted piensa que estoy loquito, hábleme y sea humilde y le voy a concordar. Si usted se dice que es cristiano, si usted dice que quiere vida eterna y yo le voy a amar y le voy a concordar y voy a sostener las enseñanzas que Dios me permite dar con concordancia. Si usted es manso, claro, si usted tiene hambre. Y recuerde, bendito hermano y bendita hermana, cada enseñanza que yo doy, no me la saco de la manga, no invento, porque Dios me mandaría al lago de fuego. Es para edificación, es para vida. Así que los filisteos, Dios me permitió enseñarle ayer que hoy representan figurativamente a la iglesia del diablo, a los que aman la carne, a los que no aman el amar a Dios, a los que no aman la cruz, a los que se perdieron en sus razonamientos y quedaron entenebrecidos y que son guerreros del diablo. Ahora, ya dijimos, ¿qué es el fruto de Satanás y de esta iglesia que está engañada, por cierto, porque ellos no saben que son hijos del diablo, no lo saben? Así Jesús les decía, vuestro padre es el diablo. Y ellos decían, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos y es Abraham. Pues sí, Dios les manda un espíritu de estupor para que crean en la mentira y piensan que esa mentira es verdad y están así como los fariseos y como el propio Pablo, cuando iba a matar cristianos, pensaba que servía a Dios. Así, bendito hermano y bendita hermana, estas congregaciones se jactan y piensan de tener la verdad y ir en contra de los que tenemos el arca, en contra de los que tenemos el Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que quieren? ¿Para qué quieren llevarnos? ¿Para qué quieren quitarnos a Dios? ¿Qué es lo que quieren? Bueno, fíjese bien, los filisteos metieron el arca en la casa de Dagón. Y vamos a profundizar esta bendita palabra. Y la pusieron junto a Dagón, la metieron. Bien, ¿qué es lo que quieren los impíos? Ellos dicen que Dios está en esos lugares, que hay un avivamiento. Todas esas iglesias que Dios me ha permitido ver con la vista espiritual en estos tiempos, se jactan de que hay un avivamiento, se tiran, se revuelcan, tocan y dicen queda ungido. Y ellos quieren meter
el arca con pecado. Quieren meter el arca donde están sus dioses. Porque ya le dije yo ayer, bendito hermano y bendita hermana, lo que era Dagón y de dónde nacen todos los dioses y como una sombra de lo que iba a venir, ¿cuáles son esos dioses hoy? Utilizando el Nuevo Testamento que nos habla de la idolatría, a los que han dado un seguimiento. Entonces, en esas congregaciones tienen el Dios dinero, tienen el Dios trabajo, tienen el Dios escuelas, que es el ser alguien en esta vida, ¿verdad? Tienen muchos dioses y quieren meter a Dios en donde están esos dioses. Ahora vamos a aprender algo también. De igual manera, bendito hermano y bendita hermana, hay una enseñanza, no nada más el arca, sino también hay una enseñanza en el libro de los Reyes, de cómo también los adversarios quieren llevarse todos los instrumentos de la casa de Dios, del templo de Dios, los platos de oro, las copas de oro, los vasos de oro, los cubiertos de oro, todos los utensilios que Dios mandó hacer como una sombra para adorar a Dios en el templo. ¿Y sabe usted lo que significan todos esos utensilios que se ponían a la mesa para dar un servicio, para poner comida, los cubiertos y para beber? Somos nosotros. Hoy nosotros en el Nuevo Testamento somos platos, somos vasijas, somos vasos, somos cubiertos, y para poder tener el privilegio de estar en la mesa del Señor, de Cristo, del Rey de Reyes, sirviendo, necesitamos ser de oro o de plata, que es pureza, que es no pecado. Ahora, en los tiempos de los reyes, de igual manera, hubo otro rey de una nación llamada Nabucodonosor, de Babilonia, la cual tenía miles de ídolos también tenían un templo, y cuando este pueblo pecó y pecó y pecó, Dios permitió llegar a destruir el templo y a llevarse todos los utensilios que habían en el templo de Dios. ¿Y dónde cree que los puso? En el templo de sus dioses. Así de igual manera, estas iglesias que quieren traer a Dios con pecado, con sus ídolos, también son instrumentos para convencer, para engañar a los incrédulos, a los que van empezando, a los que tienen un ministerio que llegaron a ser utensilios de oro y de plata y que aún así son engañados, como dice en el Nuevo Testamento, que en los últimos tiempos, si fuese posible, aún los escogidos serían engañados. ¿Y a dónde me llevaría Satanás por medio de una congregación de estas? ¿A dónde me llevaría a mí? A su templo. Y me metería para adorar a sus dioses. Y sería uno del montón que enseñe a consagrar la vida en el mundo y a darle migajas a Dios. Entonces, vamos. Metieron el arca del testimonio a la casa de Dagón. Era uno de los muchos dioses que tenían el principal, porque tenían muchos dioses, Dagón. Y lo pusieron junto a Dagón. De hecho, bendito hermano y bendita hermana, mire, hay mucha enseñanza sobre esto, ¿no? Se decía, por ejemplo, en los libros de historia también, aparte de la Biblia, que dan testimonio históricamente de aquellos tiempos, de las costumbres, por medio de la arqueología y por medio de los descubrimientos que ha habido, se ha sabido mucho y ha concordado con la Biblia. A Dagón se le ofrecían sacrificios, se le ofrecían uno de los animales que ofrecían mucho en aquel entonces dios, eran pescados grandes, ¿sí? Destripados, o sea, abiertos de aquí. Claro que cuando un pescado grande muere, abre la boca, tiene la boca abierta, y lo ofrecían destripado totalmente en sacrificio a Dios. Y fíjese bien lo que le voy a decir, hermano y hermana. El catolicismo ha metido todos estos dioses, como el sol, como la luna, simbólicamente y ocultamente. Por ejemplo, la hostia
que ellos tienen representa el sol. El aura que ellos pintan en sus mártires, en sus santos que están, por cierto, que no están vivos, tienen una luz aquí que le llaman el aura, es el sol. Ellos adoraban al sol. Esa diosa que ellos adoran, que es la guadalupana, tiene el destello del sol a todo alrededor, tiene la luna abajo y en el manto tiene las constelaciones, porque los romanos adoraban a Júpiter, a Saturno, al sol, a la luna y a todas las estrellas. Y ya le dije de dónde viene eso, ¿no? Ayer le hablé, ojalá haya puesto atención de dónde vienen todos esos dioses cuando Dios confundió las lenguas y se las llevaron cada una en su lengua. Entonces, el catolicismo ha metido herejía y ha combinado el cristianismo y la palabra para meter y adorar a sus dioses en ocultismo. A los ciegos, claro, ¿verdad? Pues yo fui católico, estuve engañado mucho tiempo. Ahora bien, fíjese bien, la vestimenta del Papa. Si usted ha visto el gorro que utilizan, arriba tiene un hueco que parece como la boca de un pez. Y abajo tienen un atuendo abierto y simbólicamente ellos están representando un sacrificio para Dagón, para este dios, dándole sus vidas. Porque el atuendo que trae el Papa representa un pez sacrificado, en la manta o la túnica que trae abierta y los colores que trae, todo tiene simbolismo ocultamente. También los cardenales que visten de rojo, también tiene simbolismo, los colores que utilizan. El báculo que utiliza el Papa del lado izquierdo y no del lado derecho, porque siempre lo ponen en el lado izquierdo, y que tiene la representación no de nuestro rey, sino de un Cristo todo flaco, negro y vencido en la cruz. Todo lo meten con simbolismos. Pero yo se lo dije porque a este Dagón era un dios que los filisteos adoraban y lo exaltaban y que les daba la victoria según ellos. Ahora, también, bendito hermano y bendita hermana, en Salmos 115 nos dice la bendita palabra sobre los dioses hechos por manos humanas, que dice, tienen ojos, pero no ven, tienen oídos, pero no oyen, tienen boca, pero no hablan, que sean así todos los que los hacen y confían en ellos, ciegos, sordos y sin hablar. Bueno, ok, y lo pusieron junto a Dagón, el arca. Ahora fíjese bien, vamos a ver y vamos a penetrar a una enseñanza muy grande, profética. ¿Qué es lo que nos quiere decir Dios con esto? Dice, y cuando al siguiente día los de Azod, que era una aldea de los filisteos, porque habían varias aldeas, los de Azod se levantaron de mañana. He aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Ahora, Dagón, este dios postrado, aunque no tienen vida, pero hay simbolismo. Recuerde que el Antiguo Testamento es una sombra y el que tenga oídos oiga, el que tenga espíritu entienda, el que no peca. Y para eso Dios nos ha puesto, a los que nos ha puesto palabra en el corazón y entendimiento, para transmitir esta riqueza. Si usted cree, crea, y si no, ni modo. ¿Qué significa esto? Que cuando el Espíritu Santo está dentro de una congregación y habla por medio de un verdadero representante, todos los dioses que hay o que tienen en esa congregación, los vamos a humillar. Siempre Dios va a predicar que el único Dios, el verdadero, Jehová de los ejércitos, el único que vive, el único eterno, es el del cielo, y eso es con conocimiento. Como una sombra, estamos viendo una sombra. Le explico, bendito hermano y bendita hermana, para poder profundizar estas enseñanzas. Algún tiempo, en el 2007, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
en el 2013, a mediados o ya finalizando el 2013, Dios me permitió ir a una iglesia que se jactaba de ser cristiana y que se jactaba, habían ahí una señora que tenía 12 años de cristiana, otros que tenían 4 años y se jactaban de ser cristianos, pero como era una zona extremadamente pobre, se habían quedado sin pastor y Dios mandó a un representante porque me conoció por medio de un hijo suyo que yo daba palabra y me fue a buscar y cuando escuchó la prédica que Dios me permitía dar, me dijo: hermano, por favor, le suplico que vaya porque no tenemos pastor, porque como es gente pobre y no diezman y no ofrendan, los pastores no quieren ir porque no hay dinero. Bien, Dios me permitió y me guió ir a ese lugar. Cuando yo llegué, todos, los que se decían 12 años, los que se decían tener 4 o 5 años, todos tenían dioses que no era el del cielo, porque ahorita vamos a ir para allá, ahorita voy a profundizar, que no era el del cielo. Todos tenían el Dios trabajo, el Dios escuela, el Dios diversión, el Dios poder, el Dios dinero, y todos, cuando yo llegué, únicamente se juntaban los domingos. Yo recuerdo que fue un domingo, ¿verdad? Y lo primero que Dios me permitió decir fue el evangelio de nuestro Señor Jesucristo y decir el pacto para poder ser hijo de Dios, y en el pacto nos habla precisamente de un arrepentimiento, de una muerte, para que Dios nos pueda empezar a dar conocimiento. Ahí, varia gente, todavía tengo, gracias a Dios, los videos, un recuerdo bonito. Hubo muchísimos bautizos. La mayoría se bautizó porque nunca habían escuchado el pacto conforme, y a raíz de ahí tuvieron entendimiento para que cuando Dios me permitió empezar a ir con la palabra y la presencia de Dios, esos dioses que adoraban los dejaron y quedaron postrados ante el Dios Todopoderoso, porque cuando alguien adora esos dioses como yo los adoré en su momento por ignorancia, cuando la bendita presencia de Dios por medio de una iglesia me empezó a estar, o la presencia empezó a estar en ese lugar, esos dioses que yo tenía se humillaron, los pisoteó Dios y terminaron adorando a Dios, porque yo terminé adorando a Dios. Y le voy a decir que es postrarse ante Dios. También, postrarse ante Dios, bendito hermano y bendita hermana, como dice también en el Nuevo Testamento, nosotros tenemos un solo Dios y un solo mediador. Los que creemos, porque hay muchos cristianos que quieren servir a Dios y a muchos dioses. Y no se puede servir a dos señores. El otro Señor trae muchos dioses. El Señor Cristo Jesús nos trae un solo Dios. ¿Y qué significa eso? Si usted lo ha leído en el Nuevo Testamento, porque a mí me gusta profundizar y concordar para fortalecer las enseñanzas que Dios me permite. Si usted ha leído el Nuevo Testamento, hay un versículo bíblico en donde dice un solo Dios y un solo mediador. ¿Qué es eso? Que a mí llega Satanás y me dice: oye, ¿quieres dinero? Pues sí, ven y adora a este Dios, porque este Dios... ¿Y cómo lo adoro, Satanás? Le digo. Me dice: pues tienes que dejar la obra de Dios y venirte a esta obra que te va a dar a cambio esto, o te va a dar a cambio aquello, o te va a dar a cambio placer, o te va a dar a cambio familia, que te quieran, el mundo te va a amar. Entonces, es ir a servir, porque darle mi vida, dar mi tiempo, tomar de la copa de Satanás, es decirle a Dios: no tengo tiempo para adorarte los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes, los sábados y los domingos, desde que Dios amanece hasta que amanece. Si quieres, tengo un poquito de tiempo que Satanás me deja, como en Egipto decía Faraón, ¿verdad? Vayan a adorar a su Dios por 2 o 3 horas y luego regresan a servirme, ¿sí?
Si quieres, si le vienen a poner condiciones a Dios, cuando nosotros fuimos comprados, no por oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús, comprados para morir, para salir, para que todos esos dioses ya no los tuviéramos y para adorar a Dios en santidad y tener un solo Dios y no tener distracciones de decirle a Dios no tengo tiempo, como en las parábolas de los mayordomos, como en las parábolas del Nuevo Testamento, cuando el rey hizo las bodas y que mandó a siervos a traerlos a las bodas y que muchos decían, tengo una yunta, me acabo de casar, no tengo tiempo, todo concordando con lo que le estoy diciendo. Así que mira, hermano, para que yo pudiese servir a Dios por medio de la fe y por medio de su presencia, hay un precio. Para que yo pueda servir a Dios desde la mañana, los 365 días del año, hasta la noche, es porque no tengo ningún Dios. Y todos esos dioses que Dios permitió, que no son dioses, pero que Dios permitió traer a Satanás, Dios los permitió y le dan un servicio a Dios. Y todos esos son servidores. Satanás es un servidor de Dios. Los demonios son servidores de Dios. Yo le decía la vez pasada, bendito hermano y bendita hermana, ¿para qué permitió Dios a Satanás? ¿Para qué permitió Dios el mal? ¿Para qué permitió Dios a los demonios? ¿Para qué permitió Dios darle a Satanás todas estas riquezas y todos estos dioses? Yo le decía la vez pasada, para probar la fidelidad, para probar nuestra fe, para probar si verdaderamente nosotros amamos a Dios por sobre todas las cosas. Yo ya se lo he dicho en enseñanzas antier, creo que se lo dije o toqué ese tema. Y a los que van dando un seguimiento, pues lo van a poder entender. A los que van encontrando esta enseñanza por primera vez, yo les sugiero que empiece desde la primera enseñanza, cuando empezamos Primera de Samuel, para que pueda entender lo que Dios nos está permitiendo enseñar. Entonces, ya que tenemos identificado esta profecía, esto que está sucediendo el día de hoy, que cuando puede llegar, primeramente, que muchos quieren meter a Dios con pecado, pero también estamos viendo que cuando Dios llega por medio de un verdadero varón y llega el Espíritu Santo, Dios nos da a conocer que esos dioses se doblegan. Y estos de Azod, estos filisteos que se levantaron y encontraron a Dagón postrado ante Dios, dice así, cuando lo pusieron, y cuando al siguiente día los de Azod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra. Postrado en tierra delante del arca de Jehová. Ahora, postrado en tierra. Ya le dije lo que representa. Satanás se postra y al final de cuentas está cumpliendo con una obra que Dios le encomendó. Desde el Edén, Dios permitió al diablo meterse en una serpiente, porque hasta eso Satanás no se puede meter en ningún animal, ni en ningún ser humano, ni ningún demonio, si Dios no se lo permite. Y le permitió entrar a un lugar paradisiaco llamado el huerto o el paraíso, el Edén, llámese como usted quiera, pero a final de cuentas un paraíso donde Dios les había una obra y Dios permitió entrar al diablo ahí. ¿Para qué lo permitió? ¿Para qué permitió a este Dios entrar? Para tentarnos, para probarnos, a ver si éramos fieles, a ver si éramos crédulos, a ver si lo amábamos más a Él por sobre todas las cosas. De igual manera, bendito hermano y bendita hermana, hoy es lo mismo y la bendita palabra nos ha enseñado, no nada más con este versículo, que Satanás, los demonios y toda la mesa de Satanás y todos los dioses que tienen, Dios los permitió
y el único Dios poderoso es el de arriba. Bueno, fíjense bien, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar nuevamente, los filisteos. También, ¿qué representa esto, bendito hermano y bendita hermana? Mire, cuando llega Dios a hablar a algún lugar la verdad y a decir que esos no son dioses, que se vuelvan a Dios, y yo soy necio, y no medito, y quiero yo levantar a mis dioses y no dejarlos, voy a ser como la esposa de Lot, que cuando se le dijo que saliera de Sodoma y Gomorra y que no voltease para atrás porque se iba a convertir en sal, la esposa de Lot amaba la fornicación, amaba el adulterio, amaba el deprave, que son dioses también, porque el adulterio, la fornicación son vicios del cuerpo humano. Todo deseo de la carne son dioses, porque todo deseo de la carne me consagra a alejarme de Dios. Entonces, cuando se nos llega, cuando se nos dice, y cuando llega el Espíritu Santo a decir estos no son dioses, estos son ídolos, y yo los hice, y vuélvete a mí, y aún así me aferro como los filisteos a levantarlo. Y levantarlo es aferrarme a no dejar lo que Dios me dice que deje para tomar mi cruz. Bueno, dice en el versículo 4, y volviéndose a levantar de mañana, el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón únicamente el tronco. O sea, el tronco es de aquí a la cadera. Si a mí me quitan la cabeza y los brazos y las piernas, únicamente queda mi tronco, que es de aquí a la cintura. Ahora, le explico, bendito hermano y bendita hermana, porque Dios no es un Dios de confusión. Dios cuando habla, habla claramente, habla con concordancias y habla y nos da una enseñanza. Cuando yo escuché de Dios las enseñanzas, los dioses que yo tenía en el mundo, gracias al Espíritu Santo, gracias al haber creído, Dios quitó la cabeza del diablo de mi vida. Porque la cabeza del diablo representa la sabiduría del mundo. Representa la espada del diablo. Y yo antes era gobernado, antes nada más escuchaba esa voz. No tenía acceso a esta bendita voz del reino de los cielos, porque para poder tener acceso a esta bendita voz del Rey de Reyes y Señor de Señores, hay que arrepentirse, hay que haber creído, hay que haber sido resucitado por Dios y hay que haber sido acreedores mediante la fe para poder tener esta voz. Ahora, cuando Dios me permitió, como vimos con Samuel, cuando escuchó por primera vez la voz de Jehová, cuando tuve la oportunidad de escuchar la voz, no dejé de escuchar la otra voz. Dios tampoco me quitó la otra voz. Y empecé a escuchar dos voces. Una que no tenía y que no conocía y otra que me era muy familiar. Y cuando la que no conocía me empezó a dar una vida que no conocía, una ley que no conocía, un camino que no conocía, la otra voz hizo todo lo posible por tratarme de convencer a que eso no era verdad, a que eso era la mentira, a que volviera nuevamente, y me empezó esa voz a ofrecer aún cosas más que yo anhelé por mucho tiempo cuando estuve en la carne y que nunca me las había ofrecido, y que en esta ocasión me las ofreció: riquezas, poder y gloria terrenal, ya teniendo yo un año y medio. Entonces, bendito hermano y bendita hermana, la bendita palabra nos habla de una batalla, nos habla de una guerra. Tengo dos voces, por medio de flechas incendiarias,
por medio de su iglesia, por medio del mundo, y otra por medio del Espíritu Santo, por medio de los santos. Y ahí hay una guerra, porque mi carne me pide adorar a Dagón y mi espíritu me pide adorar a Cristo. Ahora, gracias a la fe, gracias al poder, gracias a Cristo, estimé todo como basura. Dios cortó la cabeza, decapitó la cabeza de Satanás en esta congregación, porque decapitar la cabeza de Satanás es no meter ninguno de sus razonamientos, ninguna cosa que no esté escrita en la Biblia. La bendita palabra nos dice que si alguien habla, hable conforme a la voluntad, hable conforme a lo que está escrito, que si alguien le añade algo a la Biblia, Dios añadirá todas las plagas, que si alguien le quita a la Biblia algo, Dios nos quitará nuestra parte. Nosotros tenemos la cabeza que es Cristo Jesús, pero de igual manera, así como Dios ha decapitado a Dagón, muchos que se dicen cristianos han decapitado a Cristo Jesús y han dejado al cuerpo sin cabeza, porque cuando se predica o cuando Cristo Jesús viene a decirnos de la cruz, viene a decirnos de la verdad, muchos dicen, tú eres esta palabra, ¿quién podrá aguantarla? Y hacen a Cristo a un lado, quitan su sabiduría, quitan la cabeza y meten la cabeza de Dagón. Pero eso ya depende de cada uno, hermano, porque en una iglesia donde está Dios, va a haber este fruto. No se permite. Aquí, por ejemplo, algunas ocasiones para que pueda entender, cuando yo exhortaba y amonestaba, algunos cristianos se burlaban y decían, oye, también usa tus razonamientos, no seas legalista, no seas fanático, no, siempre que quieres vienes con tu Biblia y nos hablas para cualquier cosa, para cualquier acción. Líbreme Dios de meter mis razonamientos, como dice en Romanos capítulo 1, porque nos habla de los que quieren meter sus razonamientos, el yo creo y el yo pienso, y viene la maldición, en donde dice la palabra que Dios los ha dejado entenebrecidos, los ha dejado sin este camino, sin poder entender la palabra. Entonces, bendito hermano y bendita hermana, ¿qué es lo que estamos aprendiendo aquí? Que cuando el Espíritu Santo está en una congregación de ídolos, Dios enseña a que esos no son dioses, y también Dios quita la cabeza mediante la verdad, mediante la Biblia, nos quita la mentira, y luego podemos decir como Pablo, ahora todo lo estimo como basura por el conocimiento de Cristo, y ahí. Y de igual manera, fíjese bien lo que dice aquí, no nada más la cabeza, sino también las dos palmas de sus manos estaban cortadas. ¿Qué representan las manos en la Biblia? Yo se lo he dicho muchas veces. Todo tiene simbolismo, todo tiene enseñanza. Las manos representan la obra, el trabajo. Porque si yo voy a querer levantar una casa, si soy albañil, pues si no tengo manos, no puedo levantarla. Mis manos y mis pies me sirven para la obra. Pero más mis manos me sirven para la obra, para hacer alguna artesanía de carpintería, para reparar un mueble, etcétera, ¿sí? Para una obra. Ahora, así de igual manera, yo tenía una obra antes en Egipto, en el mundo. Tenía una obra alejado y en ignorancia de la obra que me llevaba a la vida eterna, de la obra del amor, de la obra que me acercaba a Dios. Tenía una obra que me separaba totalmente y me engañaba. Ahora, cuando el Espíritu Santo vino a predicar y yo fui manso, entonces cortó las dos manos, que es la obra que trajo Satanás, que es la esclavitud, y Dios me puso una cabeza que es Cristo, y me dio un don, y me dio manos espirituales para dejar esa obra, y Cristo Jesús venció en la cruz a estos dioses, a su sabiduría, a la obra que introdujeron, y nos rescató a los que creímos, pero ellos no creían. Porque es lo que estamos viendo, y qué maldición va a venir a los que tuvieron la oportunidad
de tener a Dios y aún así no creyeron. Sobre todo a los que Dios les da oportunidad, que pecaron, como los fariseos, que eran hijos del diablo, y hoy también. Dios es misericordioso y tarde o temprano Dios permite su bendita presencia a los filisteos, a los fariseos, para que se arrepientan como Natán con David, pero muchos no quieren arrepentirse. Bueno, ya le dije lo que representa. Luego dice aquí: sus manos estaban cortadas sobre el umbral, porque era en la noche, ¿verdad? Había un umbral, antorchas o algo, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Dice en el 5, por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta el día de hoy. Por esta causa, pero no les causó un arrepentimiento. Simplemente no pisan por esta causa los sacerdotes de todos los que entran en el templo, estaba en un templo, no pisan el umbral. Donde estaba Dagón, no lo pisan. ¿Respetando a quién? ¿A Dios? No, sino respetando a su Dios. ¿Qué tenían que haber hecho ahí con el conocimiento? ¿Qué tenían que haber hecho? Porque yo le voy a decir una cosa. ¿Cómo puede mostrar hoy Dios a alguien, a un filisteo, a una iglesia apóstata? ¿Cómo puede mostrar Dios? ¿Cómo ha dejado estos dioses? Por medio del instrumento que Dios mande para dar testimonio de lo que es. Porque en mi vida, cuando me he presentado a alguna congregación o Dios me ha dado oportunidad de presentarme para exhortar, para amonestar, para redarguir, para corregir, he ido con ejemplo y no he ido con ningún Dios en mi vida. Y aún ni así creen. Bueno, dice, y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod, y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod, y en todo su territorio. Ahora recuerde, filisteos, aldeas, porque vamos a ver varias aldeas en esta tierra que había en todos estos alrededores, eran aldeas. Ahora, no creyeron. ¿Qué pasa cuando uno no cree? Bueno, se agravó la mano de Jehová, la obra. Dios, el creador de los cielos y de la tierra, únicamente tiene dos galardones para los seres humanos: la maldición y la bendición. A los que creen, la bendición. A los incrédulos, que a pesar de que Dios les permite ver su poder y dar testimonio como lo estamos viendo proféticamente y aún así no creen, bueno, entonces la mano de Jehová que sobra se agravó sobre los de Asdod, la mano de Jehová se agravó y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod, en todo su territorio. Los destruyó y los hirió con tumores. Mira, hermano, los tumores que aparecen aquí también son figurativos. Sí, Dios lo permitió en su momento así. Sí, son historias que Dios permitió y que así fueron. ¿De qué tumores habla? Bueno, nosotros cuando vamos al médico, alguna revisión, y se nos dice de un tumor, inmediatamente nos ponemos a temblar, porque un tumor puede representar una enfermedad maligna de muerte llamada cáncer. Y hay tumores benignos y tumores malignos. Y es una enfermedad a nivel mundial que ha destrozado y ha matado y ha destruido muchas vidas y muchas familias. Todo con simbolismos. Es una enfermedad incurable, una enfermedad de muerte, el cáncer. Así, bendito hermano y bendita hermana, también el pecado paga un salario y es la muerte. Y no hay remedio.
La destrucción y la ira de Dios al que no cree es que se nos quita su presencia que representa la vida, porque mientras yo tenga a Dios dentro de mí estoy vivo. Si Dios se sale de mí, estoy muerto. La palabra muerte significa separación. Mientras Dios esté conmigo, soy un ser espiritual. Si Dios se sale, quedo en carne. Soy terrenal, soy de abajo. Ahora bien, si Dios se molesta conmigo y a pesar de que Dios me vino a dar una enseñanza y aún así yo me aferro a seguir sirviendo a esos dioses como la mayoría de los falsos cristianos que se les predicó la cruz, que se les predicó el dejarlo todo y que no quisieron dejar su maldita vida ni poner la confianza en esos dioses y no le quisieron dar la vida a Dios, ya están muertos y tienen una enfermedad que no hay medicamento. Cristo Jesús es el doctor, es el único que vino a quitarnos la enfermedad de la muerte, pero cuando yo tuve la oportunidad y transgredí y fui incrédulo a Dios, muero y me destruye. ¿Qué es lo que estamos viendo? Los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Y viendo esto los de Asdod, figurativo, ¿no? Porque yo le voy a decir que los filisteos, que los falsos representantes hoy no pueden ver la maldición de Dios en sus vidas, pero nosotros sí podemos verlas. Ellos no. Es otra maldad o otra maldición a la que yo temo. Dice la palabra que Dios nos manda un espíritu de estupor para que pensemos que estamos en la verdad, pero que nos deja en la mentira. Y claro, nos deja con agobio, nos deja en amargura, nos deja con ira, pero no nos damos cuenta de eso. Con avaricia. Bueno, entonces, esto es figurativo, es como enseñanza con parábolas, ¿verdad? Y entonces dice, y viendo esto, los de Asdod dijeron, no quede con nosotros el arca de Israel, por los tumores. Y de igual manera, también, bendito hermano y bendita hermana, cuando Cristo Jesús hablaba del camino, de la verdad, Él dijo, el que no come de mi carne y bebe de mi sangre, no puede entrar al reino de los cielos. Hablando de la cruz, hablando de una muerte, hablando de no tener dioses, hablando de crucificar la carne, hablando de una consagración. Y dice la palabra que muchos, no pocos, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién podrá aguantarla? Y se fueron. Eso es echar el arca, Eso es echar a Cristo el día de hoy. Y Cristo Jesús dijo, ¿ustedes también me quieren echar? ¿Ustedes también se quieren ir? Le dijo Cristo Jesús a Pedro. Y Pedro le dijo, no, Señor, nosotros no. ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida. Ahora, cuando no creemos, Dios nos trae maldición. Pero de igual manera, cuando alguien llega a predicar de la cruz, cuando alguien llega a predicar la verdad, cuando alguien llega a predicar que esos no son dioses, ¿qué hacen? Sáquese de aquí, usted no es bienvenido, usted no tiene a Dios. A mí me han corrido de congregaciones y cristianos que piensan tener la verdad, se han molestado y me han dicho, ya no te quiero oír, legalista, fanático, aléjate. ¿Okay? Aquí está, aquí lo estamos viendo. Por eso, gracias a Dios, a mí, cuando llega a pasar eso, no me maravilla, porque ya está escrito proféticamente. Muy bien. Ahora fíjese bien, no quede con nosotros el arca de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros, claro, ¿verdad? Primeramente la muerte, pero de igual manera les parece duro el tema de la cruz. Y sobre nuestro Dios Dagón. Ahora, fíjese bien, no dejaron de adorar. No dejaron de adorar. Aunque tuvieron el privilegio de ver el poder de Dios,
Como ya le dije hoy, bendito hermano y bendita hermana, quiero decirle que aquellos falsos cristianos, donde Dios me ha permitido ir a predicar mediante su presencia, que esos no son dioses, y que a pesar de que ellos ven que estoy en la cruz, que no tengo dioses, que esos dioses Dios los postró bajo mis pies y que están vencidos, ni aún así creyeron, me corrieron y siguieron adorando a sus dioses. Lo que estamos viendo aquí. Pero ¿qué dice? Saquémoslo de este lugar, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Y sí, bendito hermano, ya le vuelvo a recalcar, no se lo olvide. Yo voy a una congregación a decirle que lo que están haciendo ellos, la obra que tienen en la semana, son dioses que no es el del cielo, se molestan y me corren. Y claro, les queda maldición. Dice bien en el 8, dice, convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron, ¿qué haremos del arca de Dios de Israel? Y ellos respondieron, pásese el arca de Dios de Israel a Gat. Y pasaron allá el arca de Dios de Israel. De igual manera, recordemos que cuando Cristo Jesús predicaba, los que no se arrepintieron, los que se aferraban a tener sus dioses en aquel entonces, se juntaba un Sanedrín a planear y a ponerse de acuerdo a ver qué obra iban a hacer contra Cristo Jesús. Echémoslo, pasémonos a la otra aldea de los filisteos. Aquí nos trajo maldición, pasémonos. Y aquí también hay enseñanza. Porque la enseñanza que vamos a ver es que el Dios misericordioso, el Dios de amor, a todos los que tienen un cristianismo falso, les da oportunidad de arrepentirse porque habían escuchado todos sobre lo que Dios había hecho con Dagón y todos habían escuchado eso. Ahora, pasémoslo. Y convocaron pues a Gat, que era otra aldea. Asdod era una aldea, Gat era otra aldea que estaba ahí mismo. Y pasaron allá el arca de Dios de Israel. Y aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad por no haber creído, también con gran quebrantamiento, y afligió a los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. Nuevamente, los quebrantó, los afligió. Ahora, la angustia, el dolor, la aflicción, la desesperación, las maldiciones, no proceden del diablo, hermano. Proceden de Dios, como lo estamos viendo. Dios tiene en su mano las maldiciones y las bendiciones. Que tenga instrumentos para poder llevar maldición o poder llevar bendición es muy diferente. Porque los instrumentos para llevar maldición es Satanás y los demonios. Los instrumentos para poder llevar bendición es Cristo Jesús y la iglesia. Y cada quien somos acreedores porque se nos ha dado libre albedrío para escoger entre el bien y el mal. Así que, como no creyeron, cuando Dios se presenta a exhortar, a amonestar, a redarguir, a corregir, y cuando se presenta a mostrar su poder y aún así no creen, quiero decirle como testimonio que todos los que Dios me permitió en su momento tratarles de enseñar, de amonestar y se burlaron, están muertos, están en quebranto, son de la carne, son de abajo, son terrenales, están sin entendimiento y sobre todo están engañados, pensando que son cristianos y que se van a ir a la vida eterna. Bueno, entonces dice, se llenaron de tumores,
desde el más chico hasta el más grande. Luego dice, entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón, a otra aldea de los filisteos, pero no la dejaban ir. Y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo, han pasado a nosotros el arca de Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Ahora, yo le digo, bendito hermano y bendita hermana, ¿a qué se refiere esto? Bueno, la bendita palabra, cuando Dios llega por su amor, con la verdad, a tratar de redarguir, a tratar de que se arrepientan, simplemente dice, si no hay arrepentimiento mueres. Si no hay arrepentimiento quedas bajo maldición. Si te arrepientes quedas con vida. Ahora, cuando Dios permite entrar a una congregación, es lo que se predica. Si usted no se arrepiente, queda maldito. Si usted no se arrepiente, muere. Como ya lo vimos con Elí, con Ofni y Fines. Pasaron a nosotros, porque ninguno se arrepintió, hermano. A pesar de que Dios les había permitido ver su bendito poder, como ya Dios me lo está permitiendo. Y recuerda, estamos viendo una profecía, porque el amor de Dios y todos aquellos que están malditos, todos aquellos que están muertos, todos aquellos que tienen enfermedad de muerte, tuvieron la oportunidad y la pisotearon. Dice, y entonces dice en el 11, y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos, diciendo, enviad el arca del Dios de Israel y vuélvase a su lugar. 3 aldeas destruidas, 3 aldeas malditas, 3 aldeas con tumores, hasta que dijeron, vuélvase, vámonos. Nosotros no somos de aquí, somos del mundo. Vuélvase a su lugar y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad y la mano de Dios se había grabado de allí. Ahora, ¿qué significa esto, bendito hermano? No podemos escuchar esta voz, nada más nos maldice, nada más, aléjenlo, váyase, que se vaya a su pueblo, que se vaya con los suyos. Ahora bien, ¿qué pasa cuando no tenemos la voz de exhortación? ¿Qué pasa cuando no tenemos el amor de Dios? ¿Qué pasa cuando nos alejamos? ¿Qué pasa? Pues que ya no hay quien nos moleste, ya no hay quien nos diga que vamos a morir. Vamos a una congregación donde nos digan que somos salvos, que aunque pequemos, Dios es amor, es misericordioso, que podemos hacer lo que se nos pegue la gana, que la salvación no se pierde y, claro, que alejar la voz de la verdad a los incrédulos, a los que aman las tinieblas, es vida, es reposo. Y al final de cuentas, ¿en dónde está Dios? Porque lo vamos a ver. Una vez que Dios va, exhorta, amonesta y aún así no se arrepienten, Dios se vuelve a Israel. Dios se vuelve con los justos. Dios se vuelve a su pueblo. Y ahí vamos a tener toda clase de bendiciones. Entonces, se reunieron todos los príncipes de los filisteos, se reunían como el día de hoy. En las iglesias que no son de Dios, siempre se reúnen a estar, y no, aquí no, que no entre, no, ese que viene a predicar la cruz, no, aquí que no entre, mándenlo lejos. Por eso dice la palabra que de una fuente no puede salir agua salada y agua dulce, hermano, a la misma vez. Dice, diciendo, enviar el arca de Dios de Israel, quítenla, que se vaya. No queremos esta voz. Y vuélvase a su lugar. Allá, que se vaya a su pueblo. Y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo. Sí, ¿qué es que no nos mate? Bueno, hermano, la salvación se pierde. Hermano, arrepiéntese, hermano. No queremos escuchar esa voz. Porque había consternación de muerte en toda la ciudad. Y sí,
alguna ocasión como testimonio, yo quiero decirle, bendito hermano y bendita hermana, que a mí alguna ocasión me dijeron, usted viene a amenazar, usted siempre está hablando del apocalipsis, usted siempre está hablando de maldición, y yo les dije, no soy yo siempre hablo la Biblia, y si les molesta, si nos molesta, váyase de aquí, ok. Y se quedaron en lugares donde les aplauden. Bueno, y la mano de Dios se agravó, y la mano de Dios se había grabado allí también. Bendito hermano y bendita hermana, se nos ha ido la hora. Si Dios lo permite, mañana continuaremos con la enseñanza número 17. Nos quedamos para empezar el versículo 12. Yo les mando un abrazo y el beso del ósculo santo. Hasta mañana, si Dios lo permite, y gracias.